Seguramente usted se recuerda que Bill Clinton en esa famosa disputa electoral contra George Bush dijo, bueno, es la economía, estúpido. Claro, en la Argentina todas las frases y las realidades del mundo pueden ser alteradas. Cuando me preguntan, y la verdad que trato de responder, pero es tan difícil, ¿es cierto que posiblemente el ministro de Economía de la Argentina con casi un 150 va a llegar de inflación a final de año? Sí, 142, algo ya tenemos. Que es el presidente en ejercicio superministro hace ya un tiempo largo. ¿Va a ser reelecto? Lo digo así. Bueno, la Argentina da para todos, señores. Vamos a ver qué es lo que pasa porque el domingo vamos a votar y el lunes será un nuevo día y hasta el 10 de diciembre va a haber otra vez un largo tiempo, porque en la Argentina los tiempos son eternos. Sí, tuvimos las paso, las pasitos, las pasotas, y todavía tendremos que esperar a ver si en algún momento alguien hace algo. Querido amigo y especialista en estos temas de la economía, pero no es la economía en la Argentina, Miguel Ponce, ¿cómo le va? Buen día. Pero muy buenos días, tocayo. Espero que se escuche bien. Acá estamos con un hermoso día y supongo que cuando hablabas de pasitos, pasotas, etcétera, te olvidabas de los pesotes que nos faltan. No, pesotes tenemos. Mire, cuando usted va a pagar algo, tiene que llevar una valija. Carretilla. Claro. Bueno, Así que no, nada. a usted le preguntarán lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible Sí, sí, que... sí, sí, ¿Y cómo trata, y cómo lo explica usted? Porque el hombre es el presidente en ejercicio ya hace un tiempo. correcto. No hay otro aquí. Superministro de Economía. Y tiene todas las cartas para ser el próximo presidente con una economía totalmente fuera de borda. Claro, ayer se celebraba que la inflación era de un dígito y que había bajado. Y está bien que haya bajado, ¿no es cierto? Digo pensando en la inmensa mayoría que sufre cuando el tema inflacionario nos afecta a todos. Pero paradoja a la vez que había bajado, quedaba confirmado que fuimos el mes que terminó el de más inflación de toda América Latina. No hay un país en América Latina que tenga, perdón, en toda América, que tenga una inflación como la nuestra. Y esto, como vos bien decís, nos hemos ido convirtiendo de a poco en una suerte de hospicio a cielo abierto. Quiero decir, todo lo que vamos a analizar lo podemos analizar en términos económicos, también lo podemos analizar en términos políticos, pero yo vengo diciendo hace rato que mucho más, diríamos, más práctico y hasta más pertinente es traer otras ciencias para analizar esto, fundamentalmente la psiquiatría, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿qué masa con todas estas calificaciones que vos dijiste recién sea el candidato a presidente y, según algunos, esté encabezando las encuestas, no es mérito de él, es de mérito de quien tiene al frente la oposición, Juntos por el Cambio, ahora la Libertad Avanza con esta alianza con Macri, etcétera y demás, son los responsables de esta situación. Evidentemente hemos creado una alternativa altamente desfavorable para el conjunto de los intereses, digo de los intereses populares, ¿no es cierto?, de los que nos preocupan a vos, a mí, al hombre cotidiano, que nos han llevado a esta situación. Yo tengo un amigo que dice, es como si estuviéramos arriba de un avión yendo en picada y pasa la camarera y te dice, ¿pasta o pollo? Y no me gusta ninguna de las dos. En ese punto estamos. Tengo a alguien más grosero, y me tomo un paréntesis y le pido disculpas a tus oyentes porque estamos en horario de protección al menor, que dice, vamos a tener que comer sapos o mierda. Por eso pido la disculpa, ¿no es cierto? Yo reconozco que estoy dispuesto a tragarme sapos, claramente. Ahí. Y vos fijate, Miguel, lo que está ocurriendo. El próximo domingo, más que ir a votar por, se va a ir a votar contra. Es decir, tenemos dos candidatos que no nos satisfacen y sin embargo uno de ellos va a ganar, aquel que tenga menos contra que el otro.
¿eh? Se trata de evitar que llegue el mal mayor, el que cada uno considere que es el mal mayor, por supuesto, libertad de decisión desde ya y Venimos respeto. en esta Claro, dinámica, querido Miguel, en, bueno, las últimas muchas elecciones en la Argentina. Yo diría que si uno tiene un poquito de memoria, va a recordar que la gran mayoría, más allá de ciertos fanáticos de alguno de los estoy de acuerdo. partidos o de quienes han estado ahí, eh, votando de la misma manera, ¿no? Por el mal menor o por antagonismo al otro. Ahora, preguntas concretas, porque la verdad es que, como bien dijiste, esto es para la psiquiatría y no para un Ujú, economista. ujú. ¿Nos gusta tanto la inflación? ¿Nos hace tan bien? ¿Nos lleva a ser los campeones del mundo? Ya estamos otra vez en esa realidad. Ahora, ¿qué va a pasar el lunes 23 y qué va a pasar desde el 23 hasta el 10 de diciembre? Porque, como decía, acá los periodos se hacen eternos y aunque el ministro, superministro, si es que termina siendo el electo, es el presidente en ejercicio, por ahí como dijo, bueno, su gobierno comenzará recién el 10 de diciembre. Entonces, por ahí hasta el 11 no sabremos absolutamente nada, aunque sí hay algunas cosas que sí sabemos que tienen que Sí, pasar claro. porque hay compromisos. ¿Quieres contarle a la audiencia un poquito? Perfecto, perfecto. Yo te diría que hay una mirada de mucha preocupación, no solo por estas 4 rondas que quedan de mercado cambiario, una está empezando en media hora, ¿no es cierto? Sino porque qué va a pasar ahora que se supone termina el congelamiento del dólar oficial. A ver, Miguel, llevamos 94 días, mañana se cumplen, ¿no es cierto?, de dólar oficial congelado. Mañana miércoles, si cumple la promesa Sergio Massa, se vuelve a aplicar el crawling peg. ¿Qué es el crawling peg? Lo hemos hablado más de una vez contigo. Son las mini devaluaciones diarias con el objetivo de frenar, evitar que el retraso cambiario monstruoso que hay se siga profundizando. Pero hay dudas ahora, ¿sabes? ¿Por qué? Porque algunos amigos me han dicho de que ese movimiento, esa promesa de Massa de descongelar a partir de mañana, que es lo que tiene acordado con el fondo, podría demorarse algunos días, más precisamente hasta cuándo, hasta el día siguiente al balotaje. Es decir, el balotaje es el domingo, el lunes es feriado, el martes recién allí podría salirse del congelamiento. A lo mejor no, y a lo mejor mañana nos dan la sorpresa o no la sorpresa. Se cumple la promesa públicamente dicha por el ministro diciendo que la tenía acordada con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Ahora, este atraso, ¿qué implica? Es un atraso absolutamente indisimulable. El dólar de 350 de mediados de agosto, cuando se congeló antes de las PASO, equivale a una cotización en el día de hoy en el entorno de 4,85, casi 4,90. Es decir, la pregunta es ya lo estamos viviendo en algunos sectores, sí, porque vos fíjate que esta cotización es muy parecida a lo que se denomina dólar exportador, donde el 70% sabemos es la cotización oficial y el 30% es el contado con liqui, y eso te da en el entorno de los 500, que es esta situación. O sea, el dólar congelado de 350, con el tema del atraso cambiario, ¿no es cierto?, está 13% por encima del que existía en cuándo, noviembre del 2015, antes de que asumiera Macri. Digo para tener idea de cómo este tema es la economía estúpido que vos decías al comienzo, cuando uno lo entra a mirar, se encuentra con estas situaciones recurrentes y cíclicas, porque esto es lo tremendo. Ponce, Eh, usted como psiquiatra termina enloqueciendo al paciente. Le quiero decir, porque yo Dime, lo sí. escucho, pero digo, no, no puede ser, escúcheme, no entiendo nada. El dólar líquido, el oficial, el otro, el exportación. Ahora, escuche, usted le explica esto, por favor, a un chileno, un uruguayo, no quiero ir muy lejos, un europeo, que me puede decir ahora, en serio, porque supuestamente estamos jugando hace rato a que hay que esperar aquí el nuevo gobierno. ¿Van a seguir con esto de ir hacia adelante con estas cosas? ¿O en algún momento
alguien va a decir, no, no, paren esto porque esto es un desastre absoluto y vamos a dar de ser un país normal donde haya una moneda, donde no tengamos que hacer ir al psiquiatra todos los días que nos explique como usted quiera y el dólar líquido, el otro, el que está cambiado, el que le vamos a subir, el que le vamos a bajar. ¿Me puede explicar? Uno es el dólar, porque claro, la fiebre aquí del dólar, en otro lado era la fiebre del oro. Ahora, esto, por otro lado, y con esta inflación y con todo este desastre, ¿en algún momento se presenta un plan económico en serio para cambiar esta realidad y que usted no salga con la valija para comprarse un choripán? Te digo, primero, muy buena tu acotación en relación a la locura y a la incomprensión. Te cuento que cuando fue la última elección, hace muy poquito, ¿no es cierto?, la primera vuelta, yo me reuní con una cantidad de corresponsales del extranjero que habían venido a cubrir la elección. Mm. Y cuando vos le entrás a hablar de este dólar, del contado con liqui, del dólar blue, del dólar flu ahora, del dólar maracaná, del dólar Madrid, etcétera, se enloquecen. Dicen, muchachos, paren un poco. ¿Hasta dónde piensan que esta cuestión puede ser manipulada, segmentada, incomprendida por el conjunto de la gente, sobre todo de los que de pronto están viniendo al exterior, que nos alegramos tanto por el aumento del turismo, ¿no es cierto? Hay dos alternativas. Si gana Milei, vamos hacia una unificación del mercado cambiario a partir de cuándo? Del 11 de diciembre, ¿no es cierto? El tema es que el mercado está muy preocupado por cómo va a reaccionar entre el martes 21, la primera jornada hábil, y ese precisamente 10 de diciembre, 11 mejor dicho. Si en cambio ganara Massa, el actual ministro, la probabilidad de desdoblamiento del mercado cambiario, es decir, $2, ganaría terreno. La pregunta es, ¿esto para qué se hace? ¿Por qué no se hace una unificación de manera definitiva? Para evitar una maxi devaluación de entrada. Entonces, la duda es qué paridad va a tener en ese momento uno de los $2, el dólar comercial. Yo creo que va a andar muy cerca del dólar exportador, es decir, el dólar comercial va a andar en el entorno de los 500 pesos. Esas son las dos alternativas que hay. No hay otra. Unificación a partir del 11, con gran incógnita de qué ocurre en el medio, o desdoblamiento. El desdoblamiento podría llegar a ocurrir ahora, o también Massa podría llegar a plantear, seguimos con el crawling peg, aceleramos el crawling peg hasta el 10 de diciembre y el 11 anunciamos el desdoblamiento del mercado cambiario con fecha, porque este es el tema. Lo importante es decir con fecha, y eso evitaría una maxi devaluación, no evitaría la devaluación, que sería, por supuesto, de otra envergadura. ¿Usted me está diciendo que sea como sea, si puedo, junte dólares? Yo a los amigos, cuando me plantean esto, muchos me lo han agradecido, sobre todo esta semana, le dije, compren no perecederos. ¿Por qué? Porque esta semana prácticamente vamos a ver la desaparición de muchos productos porque se han quedado con esta incertidumbre sin valor de referencia y sobre todo tienen miedo a qué valor van a reponerlo. Muchos temen estar vendiendo bajo el valor de reposición. ¿Se entiende? Claro. Usted siempre con la misma mirada, de estoquearnos por si acaso, porque esto viene complicado. Ahora, ya está, usted me dijo una moneda o dos en términos del dólar, desdoblamiento o unificación, esto será después Yes. de. Pero cuénteme, ¿en algún momento va a haber un plan integral económico en la Argentina? Acá viene también la mirada de lo que ocurre. Todo depende del resultado del domingo que viene. Si es Massa, yo diría que urgentemente va a ser una convocatoria porque sabe que hay que terminar con algo que yo vengo diciéndolo contigo más de una vez. Hay que dejar de pensar que parche contra parche, que una cosa, que el fracaso de uno lleva al fracaso del siguiente y el otro. Es decir, hay que terminar con esa fantasía de pensar que operando sobre la micro vamos a resolver los problemas de la macro.
Los problemas de la macro se resuelven con reformas estructurales que vienen siendo demoradas desde hace mucho tiempo. Para esas reformas estructurales requieren leyes, leyes con mayorías especiales, es decir, no alcanza con la mitad más uno, vas a necesitar 2/3, por ejemplo, de ambas cámaras para tener esas leyes. Y eso solamente se puede hacer construyendo amplias mayorías parlamentarias, primero fuera del Parlamento, es decir, un acuerdo político, económico y social como el que venimos reclamando de todos los sectores, que luego se refleja en el Parlamento, pudiendo sacar esas leyes para bancar esas reformas estructurales tan demoradas. Bien. Ese es un camino. Esto uno dice a priori, viendo cómo se ha manejado la campaña hasta ahora, viendo las características de los protagonistas, creo yo que tiene más probabilidades de llevarlo adelante un Massa que un Milei. Bien, se requiere convocatoria amplia, consensos para leyes que permitan finalmente presentar un proyecto económico Total. viable para un país que está fuera de borda. Y con ese proyecto, ese programa, como vos bien lo decís, después hay que sentarse con los muchachos del fondo, es decir, con todos nuestros acreedores y decirles, hay un nuevo gobierno, se han construido mayorías, tenemos este tema del endeudamiento, cosa fachamos. Mm. ¿Eh? Ahí va a ver que, vos fíjate la situación, Miguel, tenemos en este momento un endeudamiento mayor al que dejó Macri. ¿Por qué? Porque además de estar debiendo el stand-by, estás debiendo 64.000 millones de dólares de importaciones ya efectuadas, mercadería ya nacionalizada, que se patearon los pagos para después del 10 de diciembre, la mayoría de ellas. Ese monto, si le agregás además lo de las LELIC, implica la imposibilidad de cerrar el Banco Central, porque vos primero tenés que garpanding, si no, ¿cómo vas a cerrar una institución que está endeudada de la manera que está endeudada? Por eso es que todo el mundo y los mercados y el círculo rojo han dicho lo de Milei no va, por lo menos no en las promesas más importantes, la de la dolarización y la del cierre del Banco Central. Mm. ¿Cuántos temas que vienen en esta Argentina? Y quiero cerrar hoy con esa cuota de optimismo que siempre es tan importante. El mundo se divide, decían, entre Oriente, Occidente, Japón y la Argentina. La Argentina que es imposible de explicar con todas las contradicciones de un país que tiene riquezas como ninguno en el mundo y que está en esta situación económica. Y digo, la cuota de esperanza. Ya te la digo, la cuota de esperanza. Paradójicamente, si hacemos las cosas, te diría, medianamente bien. No estoy pidiendo un líder estratégico, ni siquiera alguien que haga las cosas medianamente bien. Las oportunidades que tiene Argentina en el mundo son posiblemente como pocas veces hemos tenido. Los tres elementos centrales. Uno, exportación de energía, cuando el mundo está demandando, sobre todo a partir de la invasión rusa de Ucrania, ¿no es cierto? Dos, protagonizar en la transición energética que el mundo desarrollado quiere volver a retomar, sobre todo la Unión Europea. Nosotros tenemos el litio y el hidrógeno verde. Y tercero, la soberanía alimentaria que todos los países quieren garantizar y que nosotros podemos ser los grandes proveedores de productos que se encuentren en los anaqueles de todos los supermercados del mundo con la marca hecho en Argentina. Y esto sería nuestro gran dolarducto es la agroindustria y nosotros podemos exportar mucha agroindustria que implica exportar el trabajo de los argentinos. Esto es muy importante, alto valor agregado. Por eso necesitamos un programa, como vos bien decías, que sea sustentable, antiinflacionario, con fuerte impulso exportador, con un protagonismo de las pymes muy superior al actual y con una mirada federal que, por supuesto, también implique una distribución más justa de la riqueza, sin duda. Querido Miguel, tenemos muchas bendiciones en la Argentina. Dios es argentino, el Papa también y vendrá y tendremos bendición incluso en esta realidad tan compleja. Esperemos pasar este domingo en paz Ojalá que sí. y que luego aquel que le toque ser el que tenga la responsabilidad, como has dicho, haga las cosas medianamente bien. Simplemente con eso, seguramente muchos de nuestros dramas, por lo menos en lo económico, podrán ser resueltos. Aferrémonos
a la política de reducción de daños. Desde aquí hasta es el momento del cambio, sin duda. Abrazo grande y a seguir cuidándose. Muchas gracias, igualmente para ti. Fuerte Miguel abrazo. Ponce, dándonos una mirada sobre esta realidad económica, como bien dijo, que requiere más de un psiquiatra que de economistas, en esta Argentina, que es esta contradicción absoluta, un país con tanta riqueza y que con todo eso tiene a tanta gente sufriendo porque no llega a final de mes. Totalmente absurdo.